días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí nos encontramos en los estudios de Enfoque para un nuevo programa, un programa que puede ser un poco peligroso, como dirían algunos medios de comunicación, pero aquí nosotros estamos para contar la verdad, analizarla y debatirla. Es por eso que damos la cordial bienvenida a Contrarrelato, uno de los programas más críticos dentro de la política ecuatoriana, la coyuntura nacional, pero sobre todo del debate ecuatoriano. Y es por eso que vamos a dar una pequeña introducción, primero con nuestros panelistas, expertos, exponentes y artífices de la política juvenil ecuatoriana. Así que damos la más cordial bienvenida a las dos personas que se encuentran a mi mano derecha, a mi querido amigo y estimado José Rodríguez. Bienvenido. Buenas tardes con todos y gracias, Darío, por la bienvenida tan cálida que nos das. El día de hoy pues vamos a tratar un tema bastante polémico, por decirlo menos, que ha causado bastante polémica, bastante revuelo en estas últimas semanas y que ha afectado profundamente la coyuntura nacional. Estoy hablando nada más y nada menos que del caso Progen, más conocido por la Fiscalía General del Estado como el caso Apagón. Y pues se supone que era la contratación por 150 millones de dólares aproximadamente de 50 motores de generación eléctrica, de los cuales ninguno quedó operativo y no se terminaron entregando todos tampoco. Era para dos centrales de energía termoeléctrica, Quevedo y Salitral. Ninguna de estas dos está operativa, tenían que estar operativas para inicios de 2024 y resulta que no lo están. Lamentablemente, resulta que no lo están. Así nomás no están. No están, incumplieron con los plazos contractuales y es bastante lamentable que esto haya ocurrido. Y aparte de todo ello, se han terminado descubriendo algunas irregularidades, se han terminado descubriendo presiones, se han terminado descubriendo manipulaciones y asimismo se ha terminado descubriendo, digamos, la intervención de ciertas autoridades de rango ministerial dentro de este caso. Se supone que a inicios del año pasado tenían que estar todos los generadores operativos. En particular me estoy refiriendo a los 50 generadores tanto de Quevedo como de Salitral. Y ninguno está. También damos paso a mucho más derecha, pero no derechista por si acaso. O puede que sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante en el programa. También damos paso a Samir Vargas. Mi estimado Samir, bienvenido al programa. Muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? De verdad concuerdo contigo, José. Este es un caso de bastante relevancia, sobre todo en el contexto actual del país, en donde se están desenmascarando principalmente estas redes de corrupción que existen por debajo de la operación de la política ecuatoriana. En primer lugar, me parece bastante importante recalcar el hecho de cómo caso Progen surge en un contexto de crisis nacional, en donde habían apagones de aproximadamente 5 o incluso hasta más horas dependiendo del día. 14 horas de hecho. 14 horas, imagínense. A veces mucho más. Eso realmente no me cabe en la cabeza cómo pudimos aceptar eso nosotros como ecuatorianos y sobre todo cómo se nos vendió esta solución deficiente en base al pretexto de la emergencia, que obviamente ya como hemos identificado es un común aquí y sobre todo en la actualidad. Común en el sentido no solo de ponernos en un estado de alerta continuo y de permitirnos sobre todo distintos tipos de atropellos institucionales, sino también cómo se vulneran los procesos legales requeridos por la propia Constitución, por la Carta Magna del Ecuador a la hora de realizar procesos de contratación pública, que es el tema principal que vamos a tratar el día de hoy con esta empresa, el caso Progen. Iniciando un poco, vamos a tener ciertos puntos para que igual el público que nos esté escuchando pueda ir descendiendo un poquito este caso. Un caso muy complejo y esto no es de semanas, no es de días, es de meses, inclusive años. Y recordemos aquellos apagones del 2024 por septiembre, octubre, noviembre y como lo mencionaba tanto Samir como José, a veces eran 14, 15, 16, en las zonas más rurales eran días sin agua, eran días sin luz, eran días sin algún servicio electrónico. Pero bueno, justamente para ir paso a paso, comencemos con la línea de tiempo. ¿Cómo inició el caso? ¿Quiénes fueron los actores principales? Ya después vamos a ver en el transcurso del programa a quiénes están defendiendo actualmente, qué personas dentro de la Asamblea Nacional, porque es algo increíblemente, no vamos a usar para corrupción, porque nos metemos en algún tipo de problema. Sí, es bastante oscuro. Es bastante oscuro y también esa
integridad como asambleístas, ese honor al puesto realmente no existe. Pero primero vayamos con el contexto histórico, por favor. Vamos con un poco de contexto. Vamos de vuelta al año 2024, en particular a marzo y abril de 2024. A finales de marzo se venía dando una bajada en los niveles del embalse de Masar, y esto terminaría deviniendo en la primera mini crisis eléctrica que tuvo el país en el año 2024. Esta crisis eléctrica terminó en la destitución de Andrea Arrobo, la entonces ministra de Energía y Minas, y terminó asumiendo el cargo en abril de 2024 el ministro Roberto Luque. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos ministros, no, en tan poco periodo? No, y ya vas a ver que son algunos ministros que terminan interviniendo en este caso. Son algunos. Entra Roberto Luque y el 16 de mayo de 2024 aproximadamente, Roberto Luque viaja acompañado de dos personas. Estos nombres van a sonar bastante más adelante. Peter Dreger, su asesor personal, según lo revela Anderson Boscan, y así también Fabián Calero, en aquellas épocas gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, mejor conocido como CELEC. Estos fueron a visitar algunos proveedores que estaban ingresando al concurso para la contratación pública y terminaron visitando una muy conocida empresa. En aquellas épocas se llamaba H&S Industries, ya después se terminaría llamando Progen LLC, y esta compañía pesa bastante sobre Luque, ya que este grabó un video. Estamos aquí en las instalaciones de H&S Industries contratando energía para el Ecuador. Ese video le pesa bastante a Luque, ya que sería la compañía que terminaría embancando al Estado ecuatoriano con la colaboración de algunas autoridades de la Unidad de Negocios Termopichincha, pero ya vamos a ir a eso. Avanza el tiempo y para el 2 de julio de 2024 renuncia al Ministerio de Energía, el ministro Roberto Luque, y entra Antonio Goncalves. Antonio Goncalves sería la persona que firmaría el contrato, o bueno, bajo la cual se firmaría ese contrato, porque a quien se le delegó la firma del contrato con Progen sería a Fabián Calero, que este también delegó la firma del contrato. Actualmente desaparecido, bueno, no desaparecido de esa manera, pero políticamente totalmente desaparecido por lo que he visto. Supuestamente se está escondiendo en América del Norte Fabián Calero. Ah, se está escondiendo aparte. Sí, porque no se lo ha aprendido todavía. Ay, qué bonita la vida. Ya, sigamos, perfecto. Y justamente quiero formular una pregunta sobre ello, y esta pregunta más va dirigida para Samir. Yo sí quiero entender algo. Lamentablemente el caso Progen ha ido mucho más de las fronteras ecuatorianas, independientemente, y no vamos a compararlo con el caso de Brecht de hace más de 10 años, porque son dos contextos totalmente diferentes, con empresas ecuatorianas, brasileñas, estadounidenses, pero ¿hasta qué punto en Estados Unidos no se dieron cuenta de esta empresa fantasma, si le podemos hablar de esa manera? O si hicieron reportes y sencillamente el Ecuador o no se dio cuenta o sencillamente omitió eso. Samir. Bueno, es bastante importante recalcar el hecho de que Progen Industries en este caso reside en un estado con bastantes facilidades, principalmente en tema de fiscal, ¿no? Como en la Florida. Sí, exacto, como en la Florida. Y en este sentido podemos ver cómo existe cierta omisión de parte del Estado ecuatoriano del seguimiento de los procedimientos técnicos estipulados a la hora de realizar una contratación de esa magnitud. Porque como tú habías mencionado, estamos hablando de personajes políticos que fueron a realizar una revisión técnica de equipos que tenían que cumplir determinados parámetros de funcionamiento para que pudieran servir obviamente para mitigar los efectos de esta crisis energética que bueno, no se le puede chantar todo el problema a un solo gobierno, pero que se ha venido gestando y pudo haber sido prevenida, como lo fue en otros países de América Latina, principalmente América del Sur. Pero volviendo al tema de Progen, me parece bastante interesante el hecho de que estos funcionarios que viajaron a los Estados Unidos, especialmente a Florida, a las instalaciones de Progen, denunciaron el hecho de que esta empresa no les permitía grabar más allá de ciertas zonas, ¿no? Me gustaría precisar una cosa, no fue esa la comisión que denunciaría eso más adelante, que lo denunciaría en el 19 de septiembre de 2024.
La primera comisión, compuesta por el ministro Luque y asimismo Dreher y Calero, fue a visitar a algunos proveedores, entre estos Progen. Y ya para recordemos que sobre redes sociales también habían videos sobre ellos. Claro, y ese video en particular le pesa bastante a Luque a estas alturas de la vida. Y a mediados de septiembre de 2024 viaja una comisión enviada por SELEC a los Estados Unidos de América, en particular a Houston, Texas. Esta es la comisión a la que se refiere Samir, la cual se le entregó al momento de realizar estas inspecciones, se les entregó cámaras y se les dijo: ustedes van a utilizar estas cámaras, tomen las fotos que consideren pertinente tomar. ¿Y qué es lo que sucedió? Tomaron las fotos y sin embargo se terminó borrando todo el contenido que se había logrado grabar y capturar con estas cámaras. Esto lo que terminó provocando es que se tenga muy poca evidencia, más allá de ciertas fotos reveladas por Anderson Boscan y por los miembros de la comisión técnica. Esas fotos de Anderson Boscan fueron legalmente comprobadas porque, o sea, también tenemos que entender que las pruebas tienen que ser con 3 filtros: sí, conducentes, pertinentes y útiles, aparte de legales y eficaces. La pregunta del millón: ¿las pruebas de Anderson Boscan realmente fueron legales o fueron de la nada? Fueron legales, ya que fueron tomadas por los teléfonos celulares de los miembros de la comisión. Ok, perfecto. De los miembros que grabarían el video denunciando que esos generadores no eran para nada buenos. Y estos mismos, asimismo, tomaron fotos en las que se ve algunas cosas bastante curiosas. Se ve óxido en los generadores, se ve que han sido pintados de una forma bastante presurosa, se ve que estos motores están bastante desgastados. Mejor dicho, que nuevos no son, y era uno de los requisitos para participar en la licitación, que los motores sean nuevos, y no es el único gran inconveniente con estos motores. Terminarían revelándose algunos más. Claro que Samir nos puede dar muchos más detalles de las observaciones y las denuncias que realizó esta comisión. Claro, y sobre todo esta comisión técnica no fue capaz de revisar los componentes de estos equipos, puesto que no se les permitió abrir la tapa de estos generadores, mal pintados sobre todo. Eso ya de por sí es un mal precedente y debió haber encendido todas las alertas rojas, principalmente de las instituciones encargadas de fiscalizar este tipo de procesos de contratación pública, sobre todo en un contexto de que estás negociando con una empresa internacional que opera bajo un marco legal completamente diferente y bajo ciertas protecciones, ¿no? Y que acreditaba 40 años de experiencia en el sector energético. Me parece bastante irónico. Y recordemos también que cierto sector ecuatoriano en su momento, cuando fueron a visitar a Estados Unidos, a esta empresa, bastantes ciudadanos, que igual he visto algunos comentarios en X actualmente, que lo han puesto como si fuera la caja de Pandora de cierta manera, lo han mostrado como algo, una antítesis de lo que iba a suceder actualmente. Y lamentablemente, tanto el pueblo ecuatoriano como el gobierno ecuatoriano, queriendo sí o no, independientemente de la razón y el motivo, las formas como se llevaron a cabo esa contratación, con los actores y exponentes que se llevaron a cabo esa contratación, no considero yo que deben ser los correctos. Sí, está bien que los ministros hayan ido, hayan hecho todo, como lamentablemente un partido político que yo no voy a mencionar el nombre, siempre dice: es que es política. Yo no voy a decir partido, pero es que es política. O sea, es política, sí, es política, correcto, pero si los actores políticos que van y hacen política, que también se hagan cargo de su imagen pública, independientemente si no firmaron o firmaron. Si firmaron o no firmaron, independientemente tienen que hacerse cargo, consecuentes de sus acciones. Porque este país, lamentablemente, desde aquel gobierno de Bucaram, gobierno de Correa, gobierno de Moreno, de Lazo, de Noboa, no es algo nuevo que los exponentes políticos de aquellos casos sencillamente se laven las manos y 1, 2, 3, 4 bobos digan: bueno, esos son los culpables. Yo creo que también los exponentes políticos tienen que hacerse cargo. Y eso quiero ir también justamente, quiero ir con José justamente sobre ello, ya un poquito más en la actualidad, tras todo el caso. Dentro de los acusados, y pongo comillas porque realmente la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional es como el Consejo Estudiantil de cualquier colegio, está
para hacer... Está más manejada por política. intereses personales. Exactamente. Que por intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué es lo que yo puedo señalar respecto a los actuales acusados en el caso? ¿Qué son de ellos? ¿Ya están acusados? Ya se les ha ¿Qué formulado pasó? cargos, ya se les ha formulado cargos y ya tuvieron en mayo, a finales de mayo ya tuvieron la audiencia de formulación de cargos. Ok. ¿Qué es lo Todos que los sucedió? ministros. Estamos hablando No, de no todos los Manzano. ministros. Lamentablemente no. Ah, no, ok. Vamos a precisar unas cuantas cosas. Entre los acusados, entre a quienes se les ha formulado cargos, destacan algunos nombres. Nelson Castro, Paul Flores y por supuesto también tenemos al tercer miembro que vendría a ser Celso Sánchez de la comisión que visitó Progen en septiembre de 2024. Pero ministro, De los ministros solo hay uno y te va a sorprender. ¿Quién es su padre que no te sorprenda? Antonio Oncales, el ministro bajo el cual se firmó dicho contrato. En cuanto a Manzano, que devengó los pagos de 110 millones de dólares que se dio a Progen, no hay absolutamente nada. Y en cuanto a Luque, que manejó toda la etapa precontractual, a ello me refiero: fichas técnicas, términos preliminares, etc. Es decir, todo con lo cual el Estado dice yo voy a contratar en base a esto, él tampoco está vinculado. Y hay ciertas irregularidades respecto a la vinculación. Una cosita de que sí quiero mencionar rápido. Manzano sí va a juicio. ¿no? Sí va a juicio. Pero juicio político. O sea, juicio político, pero va a juicio político. Recordemos que los ministros anteriores ni Funifá. Claro. En ningún momento. Pero déjame recordarte una cosa. El asunto es que igual va a salir protegida Inés Manzano. Y te voy a decir por qué. Actualmente el legislativo está controlado por un partido bastante afín, no únicamente al Poder Ejecutivo, sino a la ministra Inés Manzano en particular. Y la van a defender de la misma forma en que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, presidenta, acabo de decir es presidente, pero no importa, presuntamente habría colaborado, de acuerdo con los audios y chats, los cuales fueron revelados por Hernán Higuera de Guavisa, habría colaborado con la ministra Inés Manzano para la fiscalización del caso Progen en la Asamblea en 2025, al punto que la ministra Manzano le dice a Fabián Calero, entonces viceministro de Energía y Minas, así era el ministerio de aquella época, que le diga más o menos qué tenía que decir. Recordemos que Calero, cuando se firmó el contrato, era gerente de Selec, y la firma se dio a través de Termo Pichincha, y ello nos lleva a otros vinculados y personas a las cuales se les ha formulado cargos dentro de este caso. Estamos hablando del señor Byron Orozco, gerente general en aquellas épocas de Termo Pichincha, y así también como Carlos Villasís, su gerente de Termo Pichincha. Hay una cosa que a mí no me queda muy claro, y eso más que todo no por los hechos, sino por la opinión que está vertiendo en ese aspecto. Y yo sí le quiero dar paso a Samir para ver si es que está pensando como mi persona o más como José en ese aspecto. Recordemos que un juicio de fiscalización se realiza ¿por qué? Por una mesa. En este caso, esa mesa está siendo controlada por el partido oficialista. Correcto. Ese partido oficialista dio apertura al juicio político Inés Manzano. Y que me vengas a decir que puede ser salvado por el propio partido oficialista, no lo creo, no lo considero yo, porque ya dieron paso al juicio político. Pero yo sí quiero escuchar esto a Samir. ¿Tú consideras que eso, lo que estoy diciendo, es verdad? ¿O estás más del lado que realmente van a salvar al final a la ex ministra Inés Manzano? Claro, Eso sigue siendo ministra. Ah, ¿sigue siendo ministra? Claro. Ay, Dios mío santo. Tu opinión, por favor. Claro, sobre todo De mal en peor este país. Existen mecanismos en la Carta Magna que avalan precisamente lo que tú indicaste, José, pero aquí el problema real existe que tanto de esa normativa se aplica ya directamente al proceso, porque recordemos que aquí en la política ecuatoriana, principalmente en procesos llevados a cabo por la Asamblea, existe mucho de lo que llamamos partidismo y los amarretes, ¿no? Estos amarretes en sí pueden obviar distintos procedimientos y sobre todo alterar la narrativa para que alterne en base a una agenda, en este caso de parte del Ejecutivo, porque recordemos que
esto podría aplicar directamente al presidente Daniel Noboa, en el sentido de que ambos eran parte de la comisión que se había formado para responder ante esta emergencia, ¿no? En un contexto de estos apagones constantes y de la renuncia de Roberto Luque. La renuncia de Goncalves el 9 de octubre, y ante ello asumió Inés Manzano, pero si es que me lo preguntan, y yo les voy a responder muy directamente, muy tajantemente, ¿por qué yo creo que definitivamente se va a proteger a Inés Manzano? Pues es muy simple. La Constitución de la República dice que se necesita 2/3 partes de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, del total, para poder aprobar la destitución y censura. Es decir, la mayoría que necesita y ya tiene en ese momento el partido oficialista, creo que va a ser más que suficiente para salvarla. La pregunta es, ¿realmente van a tomar esa decisión? Sí, y te voy a decir por qué. O sea, esto es una vaga entonces, lo que están dando el trámite a juicio político para salvarla en última Y no instancia. es la primera vez que la salvan de un juicio político, ya la salvaron de un juicio político en 2025. Y asimismo, aquí está otra cosa bastante clave. Hay ciertas declaraciones del señor presidente de la República, más temprano este año, aproximadamente a inicios de mayo, en que este dice que si es que lo vinculan al caso Progen a Roberto Luque, este lo va a visitar a la cárcel y lo saca. Ah, sí, ¿Tú totalmente. crees que no van a defender a la ministra Inés Manzano, que ya tanto la han defendido a estas alturas? Por el contrario, no es únicamente que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución de la República para que pueda salvársela del juicio político, de la destitución en este caso, sino que aparte de todo ello, existen intereses, o podrían existir intereses en este caso, por parte del presidente de la República para poder salvar a la ministra. Y puede presumirse dichos intereses a razón de que ya hizo unas declaraciones bastante comprometedoras respecto al ministro Luque. Digo nomás. Me permiten un segundito nomás, voy a leer un comunicado por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, justamente aquellos que auspiciaban este juicio político por parte de Inés Manzano. Ellos mencionan: la tercera es la vencida. Finalmente, ante la presión pública y la gran cantidad de información diaria publicada por la prensa, la Comisión de Fiscalización, controlada por un partido político oficialista, se ha obligado a dar paso al juicio político en contra de Inés Manzano por el caso ATM. Tomó 2 años llegar a este punto, pero hemos llegado. Aquí no caben más narrativas vacías y lavados de cara. El país merece saber quiénes son los responsables del desfalco de ATM. También menciona la propia RC5, que ATM no es lo mismo que Progen. Son los mismos actores, es el mismo nivel de desfalco, pero las empresas son otras. Los contratos son otros y el perjuicio al Estado es de más de 80 millones adicionales. Caiga quien caiga, ha sido el discurso y siempre faltan en el Estado las cabezas políticas a cargo. Voten por decir la verdad al país y dejen el circo. Hemos comunicados por parte de la Revolución Ciudadana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me permites, Darío? Yo voy a decir algo bastante claro con esto. En mi opinión, Progen es solo la apertura a algo muchísimo más grave. Y te voy a decir por qué. Ecoavis ha hecho bastantes revelaciones bastante curiosas respecto al caso de Austral Technical Management. ¿A razón de qué? De que se ha revelado que funcionarios de Austral Technical Management tuvieron reuniones personales y trazables por medio de correos electrónicos con autoridades del Ministerio de Energía y Minas, en particular con Roberto Luque, con Antonio Goncalves y posteriormente con Inés Manzano también. Por lo que, si bien son los mismos actores, este va a ser muchísimo peor, porque aquí se va a ver una intervención por parte del Estado muchísimo mayor en la contratación pública y en todo el desarrollo del caso. Y este caso es peligrosísimo para el gobierno, las cosas como son. Yo en lo personal no respaldo al gobierno bajo ningún concepto. Es más, yo condeno al gobierno por lo que se ha hecho, ya que el desfalco de Progen se dio, y lo voy a decir muy directamente, o se habría dado según las revelaciones que nos ha dado Anderson Boscan, por medio de audios, por medio del video de la comisión técnica y por medio de algunos otros documentos, podemos llegar a una conclusión bastante concreta, y es que estos contratos se firmaron con la venia del ministerio.
se dio con presión de arriba. ¿A razón de qué? De que existen audios revelados por Anderson Boscan. ¿Con presión de arriba de quién? Muy precisamente con presión de los ministerios, te voy a decir por qué. Existen audios. ¿Solo ministerios o alguien más arriba? ¿O solo muy posiblemente alguien más, y te voy a decir por qué. Yo estoy bastante diciendo. Cuidado cuidado con el nombre, porque aquí nosotros, muy aparte que ya están las pruebas por parte de Anderson Boscan, ya hay pruebas por parte del comité. Yo voy a mencionar particularmente las pruebas de Anderson Boscan. Voy a mencionar las pruebas de Anderson Boscan y vienen a ser dos audios bastante particulares. El primer audio se escucha al subgerente de Termo Pichincha, Carlos Villasís, insistiéndole a la comisión que viajó en septiembre de 2024 a Houston, Texas, a verificar que los generadores que estábamos comprando fueran buenos, diciéndoles que maquillen el informe que tendrían que realizar en base a las observaciones que hicieron en la inspección de dichos generadores. Esos audios, ¿dónde se mostraron? Casi me olvido, eso es muy importante, porque muy aparte de que lo esté mencionando no voy a decir influencer, porque sí es periodista en ese aspecto, pero ¿dónde fueron mostrados esos audios? ¿Realmente fue al final de la comisión de fiscalización? ¿Se los mostraron como prueba? ¿Lo admitieron? Yo quiero saber un poquito más también de esa nota de la prueba. Estos audios fueron revelados por la comisión técnica que viajó en septiembre de 2024 a Houston. Y estos le fueron compartidos a Anderson Boscan por miembros de dicha comisión. Es decir, por cualquiera de las siguientes personas. O sea, se filtró. Exactamente, son filtraciones. Y aparte de esa información que presuntamente se habría dado a Fiscalía General del Estado. Y el segundo audio es muchísimo más comprometedor, ya que este contiene una amenaza en contra de los miembros de la comisión técnica. El segundo audio podemos escuchar a Byron Orozco, gerente de Termo Pichincha, es decir, el representante directo de Fabián Calero en la unidad de negocio de Select Termo Pichincha, amenazando a los miembros de la comisión técnica, diciéndoles que si no maquillaban el informe quedaban solos ante cualquier investigación de fiscalía. Es decir, no solo es que en el primer audio se admite que los motores, y que ellos sabían que los motores no eran nuevos y que no cumplían con las especificaciones técnicas para la licitación, sino que también, y esto es muchísimo más grave, existe coerción por parte del gerente de Termo Pichincha. ¿Ya comprobada por medio de los audios filtrados. Okay. O podría existir dicha coerción. Estos audios fueron filtrados por Anderson Boscan y yo me remito a ello para que estos modifiquen un informe. Y eso es bastante grave. De ser cierto, ello sería bastante, pero bastante grave, ya que significaría que la presión no es únicamente a nivel de Termo Pichincha. Por el contrario, la presión podría ser incluso a nivel ministerial. E inclusive más allá, quién sabe, pero es bastante grave lo que se reveló en dichos audios, ya que se está coercionando a los miembros de la comisión. Recordemos también, un rapidito más, un circular que se dio por parte del ministro de Energías y Minas encargado en su momento, Roberto Luque, el 23 de abril del 2024. Recordemos que en ese momento fue un poquito antes de los apagones, todo el tema, por ejemplo, pero ya se venía dando ciertos indicios que esto iba a pasar. Digo y cito: con base en los antecedentes expuestos y la normativa legal citada en ese ministerio, dispone a las empresas distribuidoras a nivel nacional, es decir, a la Corporación Eléctrica Nacional o CELEC de la empresa pública y Corporación CNLP, que todos los procesos de contratación se lleven a cabo en el marco de la emergencia declarada del sector público. Y yo sí quiero remitirme a esto. Se había mencionado que el contrato, el caso Progense, lo había, digamos que, realizado en todo el englobe de que significa declaración de emergencia del sector público. ¿Esto sucedió en lo mismo con Progen? ¿Fue así? Quiero saber. Pues, a criterio mío, yo creo que Samir nos podría contar muchísimo más al respecto. Pero a criterio mío se utilizó el pretexto de contratos de emergencia para reducir los estándares de fiscalización. Tal es así que la Contraloría General del Estado no haría un informe sino hasta muchísimos meses después de firmado el contrato, y aparte de firmado el contrato, vencidos los plazos contractuales.
Y claro, sobre todo haciendo referencia a lo que tú dices, hay que ver cuáles son las cabezas que están rodando principalmente en materia penal, precisamente por este caso. Se hablaba mucho de que aproximadamente, ¿recuerdas el número de funcionarios de rango medio que fueron vinculados al proceso? De rango medio estaríamos hablando de aproximadamente 24, no recuerdo a ciencia cierta cuántos exactamente fueron vinculados. Pero entre esos sí debe mencionarse al gerente y subgerente de Termopichincha, asimismo al ex ministro Antonio Goncalves. Claro, entonces esto haciendo referencia a lo que mencionaba Darío, de que no se está llegando al fondo del asunto, sino que se está culpabilizando a funcionarios que realmente simplemente fueron intermediarios dentro de los procesos de esta misma institución, ¿no? Y sobre todo cómo estos actores políticos evaden las capas de fiscalización que las mismas instituciones del Ecuador deben velar. Y usando las figuras propias de tanto el servicio de contratación pública como de la propia Constitución para evadir eso. O sea, es algo mucho peor, están usando las mismas figuras legales para tratar de que se den las artimañas políticas una y otra vez. De hecho, hablando de utilizar figuras legales, hay algo que me gustaría destacar, y esto es algo que reveló el informe de Contraloría y asimismo el diario Primicias a través de una nota de prensa, y es lo siguiente, es bastante pero bastante considerable. A finales de 2024 se firmó un contrato complementario al contrato principal de los generadores de Progen. Este contrato decía en una de sus cláusulas, me voy a referir a la cláusula primera, que refiere a los hitos de cumplimiento. El primer hito de cumplimiento se refiere a la inspección y verificación de los motores. Tendría que realizarse originalmente de manera presencial, ¿correcto? Y a través de una empresa verificadora, llámese por ejemplo Bureau Veritas o algunas otras. No digo que estas hayan estado involucradas en el caso, pero existen igualmente dentro del trámite, o sea, que puede que haber sido. Que de hecho a Bureau Veritas se le solicitó una cotización muy precisamente para que ésta llegue a ser la empresa inspectora. Sin embargo, no se permitió la participación de Bureau Veritas, alegando que no había enviado la participación. Y a raíz de lo cual se escogió un poco a dedo, si se puede decir así, si es que se pudiera decir así, a una empresa llamada AP Inspections Latinoamérica Sociedad Anónima. ¿Qué es lo que pasa con esta empresa? Después de que se contrata a esta empresa como inspectora, como verificadora, sucede que se modifica el contrato complementario que te había comentado. ¿Y qué es lo que se modifica? La verificación ya no se dará de manera presencial, y esto es bastante puerco en mi opinión. Se dará de manera telemática. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, verificamos que estos generadores funcionaran adecuadamente, que estuvieran en condiciones correctas por medios telemáticos. No sé qué pueden opinar ustedes al respecto, pero a mí me parece bastante puerco. Y más allá de todo eso, y esto es lo que menciona Primicias, y cito bastante pero bastante textualmente lo que menciona Primicias, y es que estos generadores no cumplían bajo ningún concepto, y claro que no van a cumplir con los requisitos técnicos solicitados por el Estado ecuatoriano. Eso es gravísimo. Pero ¿sabes qué? Es un poquito más de lógica. Obviamente no va a cumplir si no le hacen una revisión técnica presencial antes. Pues es lógico que no va a cumplir. Te voy a decir en qué sentido no cumplían. Primero que todo, y esto textual de Primicias, los motores tenían que tener un factor de potencia de 0.8. ¿Cuánto tenía? 0.7. Es como que un auto de 1.8 no tenga 1.8 y tenga 0.8 de motor. Ahí está. Es como que tú compras un carro y el motor dice que va a ser de 1.5,
Y se terminan vendiendo un carro con un motor de 1.0. O sea, es exactamente lo mismo. Pero también culpa de las personas encargadas por parte del Estado de que no fueron a ver la inspección. Es como que si yo voy a comprar un auto, digo, bueno, voy a comprar un auto y al final no lo voy a inspeccionar, voy a verlo solamente por informes o de manera telemática. O sea, ¿ustedes creen que eso es común? Esto realmente resalta la falta de interés que se puede notar precisamente en base al accionar de la clase política aquí en el Ecuador, principalmente de cómo se estructuró la respuesta ejecutiva, la respuesta gubernamental a esta emergencia, de tal forma que en primer lugar el mal precedente de una verificación por vías telemáticas, o sea, por más increíble que haya sido la calidad de la cámara, realmente no es un medio por el cual se pueda realizar una verificación técnica de ese tipo, ¿no? Principalmente porque se necesitan expertos en los componentes técnicos y que sobre todo se puedan cumplir las cuotas y los parámetros establecidos por el Ecuador a la hora de poder utilizar este equipo. Porque claro, ¿qué parámetros usaron? ¿Mediante qué medios usaron? ¿Mediante qué tipo de evaluación se usaron? Porque hay que entender eso, que cada proceso de contratación pública se encuentra ¿en dónde? En el CERCOP. Y si no se dan los requisitos del CERCOP para la contratación pública, ¿qué significa? Que sencillamente existió una omisión. Y eso, muy aparte de ser una sanción administrativa, también conlleva efectos civiles, legales, administrativos, pero parecería que en este caso eso no existe. Y acá hay algo más considerable, esto es muchísimo más considerable. Vamos a hablar de lo siguiente. Ese no es el único incumplimiento contractual, más allá de los plazos que obviamente se incumplieron, sino que los motores no cumplían con otro requisito técnico. Estos motores eran de 2 tiempos. ¿Y qué es lo que sucede cuando un motor es de 2 tiempos? Que no puede procesar los combustibles que se utilizan en el Ecuador. En particular lo que se iban a utilizar para estos generadores. Según los informes, los HF06 y HF04. Y resulta que este tipo de motores, según los informes, es incompatible con los combustibles que íbamos a utilizar y con lo que se había especificado. Ponerle un auto diésel cuando es de gasolina súper increíble, increíble. Nos estaban vendiendo gato por liebre, mejor dicho, y hay algunas cosas que son muchísimo más graves que me parece que vale la pena resaltar. Recientemente Anderson Boscan hizo unas cuantas revelaciones más sobre este caso. ¿Cuáles son esas revelaciones? Y bueno, de las pocas cosas que puedo decir que son rescatables en todo esto, y es que se aceptó a uno de los miembros de la comisión técnica que visitó Progen en septiembre de 2024 dentro del programa de protección integral a víctimas. Mejor dicho, terminó siendo testigo protegido del Estado. Muy bien, muy bien. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se lo admitió a esto fue que diera información respecto de la participación de Roberto Luque. Y esa información todavía no consta dentro del expediente. Y no únicamente no consta dentro del expediente, sino que no se vinculó en ningún momento al exministro de Energía y Minas, Roberto Luque. Lo cual es bastante extraño, ya que, como he mencionado, y es comprobable, fue el señor ministro Luque quien se habría encargado de toda la fase precontractual, lo cual es bastante extraño. Y luego se terminaría diciendo en fiscalía que supuestamente no había elementos de convicción suficiente para vincular a Luque. Y recordemos también que en su momento Inés Manzano, aunque lo hemos mencionado todo el programa, y créanme que también en enfoque es noticia tras análisis, y lamentablemente los que deben caer es muy probable que no vayan a caer. Y justamente el 10 de junio de este año, casi a vísperas de que se haya confirmado lo que es el juicio político a Inés Manzano, menciona lo siguiente: quiero dirigirme a los ecuatorianos con claridad y de frente. Los hechos hablan por sí solos. No participé en la contratación de Progen. Apoyé acciones bajo la ley RICO en los Estados Unidos. Y comparecí ante la fiscalía las veces que fueron necesarios. Pero también deben los 104 millones de dólares. A mí esto, yo voy a ser muy claro y muy preciso en este comentario. Yo no lo creo.
Y es que no tienes razón para verlo, y te voy a decir por qué. Es comunicado tras comunicado tras comunicado que envían, y son las falacias y son las mentiras que meten y tratan de ponerlo en una esfera de convicción con todos los hechos entre cada uno de los ministros, que es simplemente increíble. Yo ya no les creo. Que paguen los culpables, dijo Hugo. Que paguen los culpables. Que paguen los culpables con excepciones, ¿no? Más le vale al señor presidente de la República hacer cumplir su palabra. Que paguen los culpables. Y estamos a la espera de eso todos en el Ecuador, ya que este dijo que pagarían los culpables en un comunicado refiriéndose al caso Progen. Y más le vale hacer cumplir ello, porque caso contrario, la confianza pública quedaría bastante trastocada, en particular después de algunos acontecimientos que no han hecho más que socavar la confianza del pueblo ecuatoriano en el gobierno de Daniel Noboa. Y antes de finalizar, no sé qué les parece si es que exploramos un poco la ruta del dinero que conocemos hasta ahora, que recorrió todo este asunto de los 104 millones de dólares que se devengaron durante el ministerio de Inés Manzano. Justamente vamos a ello de una manera rápida, justamente, y yo quiero también ir directamente con las conclusiones, una vez haya analizado un poquito lo que es la ruta del dinero, en menos de 4 o 5 minutos, un poquito de lo que es el resumen de la ruta del dinero para ir a las conclusiones. Samir, ¿qué te parece si nos cuentas un poco a quiénes y cuánto fue que se devengó dinero de la cuenta de Progen en el Region Bank de los Estados Unidos? Aquí vamos. Recuerdo que fueron aproximadamente 107 millones de dólares, ¿no? 104 millones de dólares, 370 mil para ser transferidos a cuentas personales. No únicamente cuentas personales, me gustaría agregar algo a ello. Son también cuentas que pertenecen a compañías, como por ejemplo Astrobrixa. ¿Les suena ese nombre? La representante de Progen en el Ecuador, a cargo de Carla Saúd y de también un individuo bastante particular llamado José Manrique. Totalmente, sí. Voy a relatar de forma rápida a quiénes es que se ha devengado dinero de la cuenta de Progen en el Region Bank de los Estados Unidos. Este es un informe del Region Bank y dice lo siguiente: alrededor de 1.5 millones de dólares pagados por tarjetas de American Express al CEO de Progen, Andrew Williamson. Asimismo, 1.1 millones de dólares transferidos a John Manning, directivo de la empresa. Wow. Cerca de 330 mil dólares enviados a José David Trujillo, exfuncionario de Select. Caramba. Transferencias a Astrobrixa S.A. y Astrobrixa LLC por alrededor de 8.3 millones de dólares. El trastorno de la vil moneda. El trastorno de la vil moneda, en efecto. Qué bestia. Y además, según la demanda, Carla Saúd Calero, recordemos que ella es accionista de Astrobrixa, junto a José Manrique, recibió cerca de 50 mil dólares. Y no lo digo yo, lo dice el reporte de Region Bank. Hay algunas otras más que son medio raras. 3.25 millones transferidos a INI Coffee, Ingeniería y Construcciones. Esta es una de las compañías contratistas para las obras civiles de las centrales que se contrataron. Y por último, esto es bastante particular. Se transfirieron valores directamente a la empresa Two Lions Holding. Vaya que gringo que son allá. Y adivina a quién presuntamente pertenecería esta empresa. Esta empresa presuntamente pertenecería a Andrew Williamson. ¿Les suena el nombre? Yo creo que sí. Y por último, casi 4 millones de dólares a SBM Constructions, Interfab Services y Raik Holdings, identificadas como posibles empresas ficticias. Por ahí no aparece enfoque, por si acaso. Por ahí no aparece enfoque. Lamentablemente no. Porque tanta plata, millones que miles y esto, o sea, tal vez hasta nos aparezca a nosotros uno que otro dinero. A este punto ya son, ¿cuántas empresas son al final? Como 11, 12, 13, 14. Son algunas empresas, o sea, son empresas fantasmas una y otra vez. Y no únicamente ellos, sino que con esa cantidad de dinero, mi estimado Samir, o sea, nos podríamos comprar un carrito y una casa bien puesta, ¿no? Claro. O sea, nosotros, el estudio lo ponemos y lo ponemos en el mejor lugar de Saprondón, con micrófonos, cámaras
y hasta transmisión en vivo de un canal de televisión nos ponemos con la plata. ¿Qué te parece si lo ponemos en Arcoplaza? Qué bestia, por Dios santo. Qué bestia, ¿verdad? Ahorita vamos a ir con las conclusiones justamente. Voy a comenzar con José, después con Samir para ir concluyendo unos 2-3 minutitos. Conclusiones del caso Progen hasta lo que se sabe, por el caso estamos grabando esto sábado 27 de junio, hasta lo que se sabe. Este caso va a ser de aquí, de largo. Pero justamente vamos con las conclusiones. José, conclusiones. Bueno, lo primero que yo considero bastante prudente puntualizar es que es necesario que el gobierno procure la mayor transparencia en cuanto a la investigación de este caso. Claro que es dudoso si se llega a dar, sería lo ideal, sin embargo, que se dé. Lo segundo es que yo lo conmino al señor presidente de la República a que cumpla con su palabra, ya que, como hemos mencionado a lo largo de este programa, hay algunas autoridades de rango ministerial que están dentro de la trama de este caso, que incluso devengaron el dinero por el cual el Estado fue perjudicado, más de $100 millones. 110, 104.37 aproximadamente, es decir, $104.370.000 aproximadamente. Ese dinero para el sector salud, ese dinero para el sector educación, ¿cuánto bien vendría? Así nada más. Nos vendría con bastante bien. Y no únicamente ellos, sino que es absolutamente necesario, y este es un llamado de atención a los señores asambleístas, que empiecen a buscar la forma de establecer mecanismos legales y asimismo requisitos legales para evitar que este tipo de casos vuelvan a repetirse, porque no se trata únicamente de cortarle la cabeza, metafóricamente, a los culpables, sino de garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. Y lamentablemente la evolución jurídica en nuestro país, la evolución legislativa, espérense que eso va a suceder, tranquilo. La evolución legislativa en nuestro país no ha tenido, y creo yo, en mi opinión, nunca tendrá un desarrollo considerable, a razón de que las personas que llegan a la Asamblea Nacional no tienen título universitario, ni mucho menos necesitan. Yo quiero hacer por aquí. Y esto va a ir a mi comentario después. No necesitan título universitario. No hay título universitario para... Y eso puede ser hasta materia para el próximo programa. O sea, una persona que es bachiller, una persona que se ha graduado de la secundaria puede ser, pues, comenzar a pintar en la Asamblea Nacional. ¿Saben qué? Los tres vamos a formar un partido que se llame el partido Enfoque Ecuatoriano. Ganamos y nos ponemos a pintar. ¿Por qué no? Hay que ser asambleístas. La vida es linda, la vida es justa. Bienvenido a la función legislativa. Ahora sí, para ir concluyendo, para dar el paso a Samir, por favor. Samir, cuéntanos tú. ¿En quién te vas a inspirar para la conclusión? A ver. Claro, me voy a inspirar principalmente en el nombre. Cuidado el nombre, el nombre del podcast, tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el nuevo Ecuador se cimenta sobre las bases de estas mañas que ya podíamos ver desde el nuevo y el antiquísimo Ecuador. Corregimos, Moreno, etc. Sí, realmente no me parece un cambio de paradigma, más bien parece se está afianzando este modelo de explotación, principalmente de estos huecos legales, y más que huecos legales, de estas necesidades urgentes, porque estamos hablando de que se está afectando directamente a sectores estratégicos del país. Esto no puede seguir sucediendo, porque si es así, esto sería simplemente el inicio de un efecto dominó que más adelante nos podría acarrear problemas serios, principalmente a la hora de elaborar respuestas institucionales ante un contexto de continuas crisis en distintos ámbitos que estamos atravesando actualmente. Yo personalmente yo opino que nosotros como ciudadanía, en primer lugar, y sobre todo como gobernantes, como dicta la Constitución, debemos llevar estas iniciativas más allá de la Asamblea a un proceso de fiscalización tanto mediático como de participación ciudadana, para que se puedan articular estos procesos de fiscalización a aquellos que juraron y cuyo deber es protegernos y principalmente velar por los intereses del país y no por intereses de empresarios extranjeros. Hay algo que me gustaría rescatar del comentario de Samir, y es que no es únicamente el hecho de que se explotan vacíos legales, es que se utilizan instituciones jurídicas y figuras jurídicas muy precisamente para fines incorrectos. Se está abusando del derecho, es un abuso del derecho,
Y ese abuso del derecho viene culturalmente en nosotros. Y es lamentable porque es parte de la famosísima vileza criolla que tanto solemos evidenciar y que muchos tanto reverencian. Es bastante, pero bastante nefasto. Ha tenido efectos nefastos en nuestro país y es algo que tenemos que evitar. Y para ello se necesita una reforma moral y cultural de nuestro país. El ecuatoriano tiene una muy mala costumbre. Todo lo que considere que puede sacar provecho, lo hace. Una cultura de legalidad nula. Unos procesos de fiscalización que no existen. Un ejecutivo que no lo vamos a hablar de una mala manera, pero que falta en planificación estratégica. Una Asamblea Nacional, funciones judiciales, funciones de contratación y todos los que representen el sector público deficiente. La pregunta del millón, ¿es lo que realmente necesita el Ecuador o realmente nosotros también tenemos que ponernos los pantalones, prensa, políticos, ciudadanía, para llevar esto a cabo y hacerlo de la mejor manera? Con esto, damas y caballeros, completamos y terminamos acá el programa número 1 después de bastantes tiempos de grabaciones. Ya tenemos el primer programa de Contrarrelato aquí en Enfoque Plus y también en Enfoque S. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos 50 minutos, 51 minutos de información de primer nivel. Todo acerca del caso Progen, aquí en Enfoque C. Muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana, tarde o noche.